Hola, hoy hablaremos acerca de los movimientos estudiantiles populares e independentistas en varios países. ¿Qué es un movimiento estudiantil? Son una forma eficaz y de gran alcance que poseen los estudiantes para expresar sus ideas e inconformidades al congregarse en actos públicos con un gran número de personas. Algunos mítines suelen pasar del pacifismo a la violencia. Existen movimientos estudiantiles populares e independentistas. El movimiento estudiantil de Checoslovaquia. El 15 de noviembre de 1939, los estudiantes organizaron en Praga nuevas protestas contra la ocupación. En la noche del 16 al 17 de noviembre, los nazis detuvieron a 1.200 estudiantes y los enviaron a campos de concentración. En 1941, en memoria de la lucha de los estudiantes checos contra la opresión nazi, el día 17 de noviembre fue declarado por el Consejo Mundial de Estudiantes como Día Internacional del Estudiante. El 17 de noviembre de 1968 tuvo lugar una huelga estudiantil en la que participó la mayoría de los estudiantes universitarios y también muchos alumnos de las escuelas secundarias. Era una protesta contra la ocupación rusa y contra la política del gobierno checoslovaco que retrocedía ante la Unión Soviética. A lo largo de los años, se ha recordado en Checoslovaquia el día 17 de noviembre como una fiesta estudiantil en memoria de la juventud que luchó contra un régimen opresivo y racista. Movimiento estudiantil en Irán. Las protestas de los estudiantes iraníes en julio de 1999 fueron las más extendidas y violentas en Irán desde los primeros años de la Revolución iraní. Las protestas empezaron el 8 de julio con manifestaciones pacíficas en Teherán contra la clausura del diario reformista Salam. Después de las demostraciones, un estudiante murió cuando la policía antimotines revisó los dormitorios de la residencia universitaria. Este hecho encendió 6 días de manifestaciones y disturbios en todo el país que terminó con 3 personas muertas y más de 200 heridas. Después de los incidentes, más de 70 estudiantes desaparecieron. Además, se estima que hubo 1.200 a 1.400 detenidos. 5 de ellos se cree que son retenidos por las autoridades islámicas, según la organización humanitaria Human Rights Watch. Movimiento estudiantil en Pakistán. Las universidades comenzaron a usar clases virtuales como modo alternativo de instrucción. Resultó contraproducente en un país tecnológico y culturalmente atrasado donde más de 2/3 de la población no tiene acceso a Internet y en áreas periféricas ni siquiera se tiene acceso a la electricidad y mucho menos al Internet. Los estudiantes de las zonas periféricas salieron a protestar contra las clases virtuales y exigieron el suministro de infraestructura, Internet gratuito y computadoras portátiles cuya ausencia solo equivaldría a una violación a su derecho a la educación. La respuesta de la maquinaria estatal no fue otra más que la represión violenta policial y las habituales detenciones. El estudiantado no se replegó ante la violencia. Hagan lo que quieran, no nos silenciarán. Continuaremos luchando por nuestros derechos humanos básicos. Lucharemos hasta el derrocamiento de este sistema educativo basado en la diferencia de clase. Vuelve a quedar demostrado que el Estado es solo un cuerpo de hombres armados para proteger los intereses de la clase dominante. Y segundo, que el movimiento estudiantil en Pakistán avanza con sus logros y reveses. Movimientos estudiantiles en México. En México, las luchas estudiantiles han sido solo parcialmente estudiadas. Tenemos en mente las que consideramos como más destacadas. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes que a lo largo de este año, caracterizado por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Hoy en día se conoce la verdad gracias a las diversas investigaciones, medios y testimonios y podemos asegurar que el 2 de octubre no se olvida. Movimiento popular en París. En 1789 gobernaba el rey Luis, es decir que tenía todo el poder y tomaba todas las decisiones sin rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder los nobles tenían grandes riquezas y privilegios, mientras que la clase baja, artesanos, comerciantes y campesinos, tenían que pagar muchos impuestos, y la gran mayoría vivía en miseria. Hartos de la situación, crearon una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera justa e igualitaria.
A partir de esto comenzaron los violentos disturbios y en 1989 en París una gran masa de gente se dirigió a la Bastida para librar a los encarcelados que se habían impuesto el rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. Y en el resto del país, los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, destruyendo sus castillos, y la asamblea tomó el poder. Los gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. El pueblo francés destronó al rey XVI y tanto él como la reina María Antonieta fueron decapitados. Movimientos sociales en Sudáfrica. Hay un gran número de movimientos independientes de alto perfil en Sudáfrica. La mayoría centra su atención en crisis de alojamiento en los cascos urbanos, pero otros varían en temas de VIH-Sida, condiciones de trabajo, desempleo, corrupción, pobreza, crimen, xenofobia, economía, sequía en el campo, racismo, sexismo, condiciones de salud, etc. El apartheid fue el sistema de segregación racial que se instauró formalmente en Sudáfrica en 1948. Mediante leyes que despojaron de múltiples derechos a la población negra mayoritaria. Las leyes racistas se fueron derogando paulatinamente entre 1990 y 1991 bajo el gobierno de Frederick de Klerk. Nicaragua. En la historia política de Nicaragua, los movimientos sociales han sido la expresión colectiva de los intereses de los grupos tradicionalmente marginados en la sociedad. Un denominador ha sido su constante lucha contra la subordinación política y económica frente a los actores como el Estado, los partidos políticos y otras instituciones para garantizar su identidad y autonomía y reivindicar sus intereses y derechos colectivos. En este contexto, la organización y movilización de las mujeres en Nicaragua adquiere un alcance político y social en el marco de la lucha en contra de la dictadura somocista a finales de la década de los 70. Así, surgen las primeras organizaciones populares femeninas, como la Organización de las Mujeres Democráticas por Nicaragua, promovida por el Partido Socialista Nicaragüense. Movimiento independentista en Argelia. Independencia de Argelia. Desde el siglo XVI, Argelia había sido una provincia del Imperio Otomano, que hacia fines de 1831 atravesó una crisis política y económica. Francia invadió y se anexó a Argelia. Tras la Segunda Guerra Mundial, inició el proceso de descolonización en Argelia que tuvo lugar entre 1954 y 1962. Hubo una confrontación contra Francia. El enfrentamiento armado se recrudeció en 1954 y 1957. Tuvo lugar en lo que se le conoce la Batalla de Argel. En 1958 tuvieron lugar importantes disturbios protagonizados por los colonos franceses tras atacar las oficinas del gobierno general en Argel. Con la convivencia del ejército reclamaron la vuelta del poder del general. Las negociaciones se iniciaron en mayo de 1961. Argelia proclamó su independencia e ingresó a la ONU el 8 de octubre de 1962. Movimiento independentista de la India. La independencia de la India consistió en revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su fin bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947, así como con la invasión de la India británica por el Ejército Nacional Indio durante la Segunda Guerra Mundial. La independencia finalmente se logró el 15 de agosto de 1947. El movimiento Bharat Kondlo Andolan, es decir, Abandonen la India, fue la acción más organizada y definitiva para lograr la independencia a través de la desobediencia civil. Este movimiento fue iniciado por Mahatma Gandhi el 8 de agosto de 1942. A diferencia de las otras anteriores revueltas lideradas por Gandhi, esta fue más controvertida, pues la Gran Bretaña estaba envuelta en la Guerra Mundial y por otra parte el objetivo era la salida de los británicos de India, siendo Gandhi recordado a nivel mundial como el gran líder social que ayudó al pueblo indio para conocer lo que era la independencia realmente y liberarlos del yugo opresor. Esperamos que con este video puedan entender un poco más sobre los movimientos populares, estudiantiles e independentistas en distintos países, recordando a las personas que dieron su vida reclamando mejores condiciones para su país, invitándolos a reflexionar acerca de los movimientos que hicieron posible tener mejores condiciones, agradeciendo su atención y saludándolos hasta la próxima vez que nos reunamos.